Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que creo les va a interesar muchísimo, especialmente si son fans de las telenovelas turcas, de Can Yaman, o simplemente si les gustan las historias con drama, pasión y mucho sentimiento. Hoy vamos a hablar de el final que destruyó a Can Yaman. Sí, así como lo oyen. Y no me refiero a un final de una serie en particular, aunque de eso también hablaremos un poco. Me refiero al impacto, a la herida que una relación, una historia de amor, ha dejado en Can Yaman. Y ojo, no estamos hablando de un fracaso profesional, ni de una mala interpretación en una serie. Estamos hablando de algo mucho más profundo, de algo que parece haberlo marcado, haberlo cambiado. ¿Listos para descubrirlo? Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Constantemente estamos subiendo contenido sobre el mundo de las series turcas, de sus actores y actrices, de las noticias más recientes, análisis y por supuesto, muchos chismes. Así que suscríbete, no te arrepentirás. Bien, ahora sí, vamos a lo que nos compete. ¿Por qué decimos que el final destruyó a Can Yaman? ¿De qué relación estamos hablando? Para entenderlo tenemos que retroceder en el tiempo, a la época dorada de Can Yaman, a esos años en los que se convirtió en un ídolo global, un fenómeno de masas. Todos recordamos Erkencikus, pájaro soñador, o Deidreamer como se le conoce en otros lugares. Una serie que conquistó el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Una historia llena de comedia, romance y por supuesto, una química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir, la protagonista femenina. La serie fue un éxito rotundo y la pareja protagonista un furor. Las redes sociales explotaban cada vez que se publicaba una foto juntos, cada vez que compartían un vídeo, o simplemente cada vez que se les veía en la calle. La gente soñaba con que esa chispa que veían en la pantalla fuera real. Soñaban con que Sanem y Can, con sus personajes de la serie, fueran Sanem y Can en la vida real. Y por un tiempo, la magia pareció ser real. Las salidas juntos, los gestos de cariño, las miradas cómplices. Todo alimentaba esa ilusión. Y es que ¿quién no querría que esta pareja, que nos hacía reír y suspirar en la pantalla, fuera una realidad? El problema, y aquí es donde empieza la historia del dolor, es que esa relación, ese amor, llegó a su fin. Y llegó de una forma abrupta, inesperada. Un final que a pesar de los rumores, nunca fue oficialmente explicado. Un silencio que en el mundo del espectáculo, a menudo habla más que 1000 palabras. Y es precisamente este final el que parece haber marcado a Can Yaman. Después de Erkencikus, Can Yaman se embarcó en nuevos proyectos, como Dolunay, Bay Jail o Viola come il mare. Pero, ¿notaron algo? ¿Notaron un cambio en él? Muchos fans, muchos seguidores aseguran que sí. Que después de la ruptura, Can Yaman ya no es el mismo. Que la alegría, la espontaneidad, la cercanía que mostraba antes, se han visto eclipsadas por una especie de melancolía, de distancia, de cierta tristeza. Analizando sus entrevistas, sus apariciones públicas, sus publicaciones en redes sociales, se puede intuir que algo no está del todo bien. Sus palabras, aunque cuidadas, a veces dejan entrever una cierta amargura, una desconfianza. Su forma de relacionarse con la prensa, con los fans, se ha vuelto más hermética, más distante. No quiero decir que Can Yaman esté hundido en la depresión, ni mucho menos. Pero sí creo que el dolor, la decepción de esta relación, lo ha afectado profundamente. Lo ha cambiado. Y es completamente comprensible. A veces el amor, incluso el que parece más perfecto, puede dejar cicatrices que tardan mucho en sanar. Y es que el dolor de una ruptura, el dolor de un amor no correspondido, es algo universal. Todos, en mayor o menor medida, hemos pasado por algo parecido. Y cuando eso ocurre es normal sentirse vulnerable, desilusionado, incluso un poco roto. ¿Pero por qué decimos que el final lo destruyó? Porque en el caso de Can Yaman, este final no solo significó el fin de una relación. Significó también el fin de una ilusión, de un sueño que compartían millones de personas. Y en cierto modo, también significó el fin de una etapa, de una forma de ser. Después de Erkencikus, Can Yaman cambió de representante, se mudó a Italia, tomó decisiones profesionales arriesgadas.
¿Será que todo esto fue una forma de escapar, de alejarse de ese pasado que le dolía? De esa historia que, aunque hermosa, terminó en un final agridulce. Observen sus proyectos actuales. Es un Can Yaman diferente. Más maduro, más profesional, más reservado. Y no es que esto sea algo negativo para nada. Es parte del crecimiento personal, del camino que todos recorremos. Pero, ¿es el mismo Can Yaman que conocimos en Erkencikus? Yo creo que no. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de esto? Primero, que las apariencias engañan. En el mundo del espectáculo, todo es glamour, perfección, felicidad. Pero detrás de esa fachada, hay personas con sentimientos, con miedos, con heridas. Segundo, que el amor, a veces, duele. Y que está bien sentir ese dolor. Es parte del proceso de sanación. Es importante permitirse sentir, permitirse llorar, permitirse estar triste. Y luego poco a poco ir reconstruyéndose, ir avanzando. Y tercero, que la vida sigue. Que a pesar de los finales dolorosos, siempre hay nuevas oportunidades, nuevos comienzos. Y que aunque las cicatrices queden, siempre podemos encontrar la fuerza para seguir adelante. En el caso de Can Yaman, estoy segura de que está encontrando esa fuerza. Está aprendiendo, está creciendo, está superando el dolor. Y aunque el final haya sido duro, estoy convencida de que lo está usando para construir una versión más fuerte, más auténtica de sí mismo. Y aquí es donde entra la otra parte importante de la historia. Porque aunque el final de esa relación haya sido doloroso, también ha sido el catalizador de su transformación. Can Yaman ha demostrado ser un hombre resiliente con una gran capacidad de adaptación y de crecimiento personal. No se ha quedado estancado en el pasado, en la melancolía. Ha sabido reinventarse, explorar nuevos caminos profesionales, y sobre todo, ha aprendido a proteger su corazón, a priorizar su bienestar emocional. Por eso creo que el final no lo destruyó por completo. Lo transformó. Lo hizo más fuerte, más consciente de sí mismo y más auténtico. Y eso, al final del día, es lo que realmente importa. Creo firmemente que Can Yaman está en un proceso de sanación, y que está aprendiendo a vivir con ese dolor, a convertirlo en algo positivo. Y eso, amigos, es admirable. Es una lección para todos nosotros. Así que en resumen hemos analizado cómo el final de una relación, la de Can Yaman y de Method Demir, parece haber tenido un impacto significativo en la vida de Can Yaman. Hemos explorado cómo ese final, aunque doloroso, también ha sido el motor de su transformación, impulsándolo a crecer y a buscar nuevas experiencias. Y hemos reflexionado sobre la importancia de la resiliencia, de la capacidad de superar las adversidades y de aprender a vivir con las cicatrices. Espero que este vídeo les haya gustado, y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que el final de esta relación ha afectado a Can Yaman? ¿Cómo ven su evolución? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y no olviden, si les gustó el vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy, como ya saben, vamos a profundizar en un tema que, a pesar del tiempo transcurrido, sigue generando debate y muchísima curiosidad: la relación entre Can Yaman y Method Demir, y cómo su final, ese final misterioso y poco explicado, impactó la vida y la carrera de Can. Como mencioné en la introducción, no se trata solo de una ruptura amorosa. Es algo más. Es la pérdida de una ilusión, el fin de una era dorada y, para muchos, la constatación de que incluso en el mundo del espectáculo, las apariencias pueden ser muy engañosas. Antes de seguir, quiero recordarles la importancia de suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros análisis, noticias y, por supuesto, los chismecitos que tanto nos gustan. Suscríbanse, no se arrepentirán. Asterisco asterisco rememorando Erkencikus, el éxito que conquistó el mundo asterisco asterisco. Erkencikus, pájaro soñador, o Daydreamer, como se la conoce internacionalmente, no fue solo una telenovela más. Fue un fenómeno. La historia de Sanemi Can, una joven aspirante a escritora y un fotógrafo exitoso, atrapó a millones de personas alrededor del mundo.
La comedia romántica, la belleza de los paisajes, la moda, y sobre todo, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir, fueron los ingredientes de este éxito arrollador. Recuerdo perfectamente la euforia que generaba la serie. Las redes sociales explotaban con cada episodio, con cada foto, con cada vídeo compartido por los actores. Los fans crearon clubs, organizaron encuentros, y hasta aprendieron turco para entender mejor las escenas. Erkenci se convirtió en un evento global, y Can Yaman, junto a Demet Özdemir, en los reyes del momento. La conexión entre los protagonistas era innegable. Las miradas, los gestos, la forma en que se relacionaban en pantalla, transmitían una autenticidad que cautivó al público. Y por supuesto, las especulaciones sobre una posible relación fuera de la ficción no se hicieron esperar. Asterisco asterisco la magia de la ilusión, realidad o ficción, asterisco asterisco. Durante la emisión de Erkenci, los rumores sobre un romance entre Can y Demet se intensificaron. Se les veía juntos en eventos, compartiendo salidas, publicando fotos y vídeos que alimentaban las esperanzas de los fans. Los gestos de cariño, las miradas cómplices, todo parecía indicar que la magia de la pantalla se había trasladado a la vida real. En ese momento, la idea de que Sanem y Can fueran pareja también fuera de la ficción, era un sueño para millones de personas. Querían creer en ese amor, en esa conexión que veían en la pantalla. Querían que sus ídolos fueran felices. Y por un tiempo, la ilusión pareció hacerse realidad. Sin embargo, como sabemos, las apariencias pueden ser engañosas. Y aunque no podemos saber con certeza qué ocurrió entre ellos, lo cierto es que esa historia llegó a su fin. Y lo hizo de una manera abrupta, sin explicaciones claras, dejando un vacío en el corazón de los fans y, aparentemente, un impacto significativo en la vida de Can Yaman. Asterisco asterisco el silencio que habla, el final misterioso asterisco asterisco. El final de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue un tema muy comentado en su momento. Los rumores sobre las causas de la ruptura fueron muchos y variados. Algunos hablaban de incompatibilidad de caracteres, otros de diferencias en sus expectativas de vida. Lo cierto es que oficialmente nunca se dieron explicaciones claras sobre el motivo de la separación. En el mundo del espectáculo, el silencio a menudo es más elocuente que 1000 palabras. La falta de explicaciones, la ausencia de declaraciones públicas, alimentaron la especulación y el morbo. Y para muchos ese silencio fue la confirmación de que algo no estaba del todo bien. Después de la ruptura, Can Yaman se embarcó en nuevos proyectos, pero algo había cambiado. La alegría y la espontaneidad que lo caracterizaban en la época de Erkenci parecían haberse desvanecido. Su mirada, su actitud, incluso su forma de relacionarse con el público, mostraban una cierta melancolía, una cierta distancia. Asterisco asterisco, ¿un cambio visible? El Can Yaman post Erkenci asterisco asterisco. Después del éxito arrollador de Erkenci, Can Yaman protagonizó otras series como Dolunay, By Jane y, más recientemente, Viola come il mare. Si bien todas tuvieron éxito, muchos fans notaron un cambio en su actitud y comportamiento. Sus entrevistas, sus apariciones públicas, sus publicaciones en redes sociales, revelaban una cierta introspección, una mayor cautela. Sus palabras, aunque siempre educadas y cuidadas, a veces dejaban entrever una cierta amargura, una cierta desconfianza. Ya no era el mismo Can Yaman que reía a carcajadas y que se mostraba tan cercano y accesible a sus fans. Este cambio para muchos fue la confirmación de que la ruptura con Demet Özdemir había tenido un impacto profundo en su vida. La alegría y la espontaneidad que lo caracterizaban, parecían haber sido reemplazadas por una cierta melancolía, una cierta tristeza. No quiero decir que Can Yaman estuviera sumido en la depresión, pero sí creo que el dolor de la pérdida, la decepción de la ruptura, lo marcaron de manera significativa. Es comprensible. Todos en algún momento de nuestras vidas, hemos experimentado el dolor de una ruptura amorosa, la desilusión de un sueño que no se cumple. Y es algo que inevitablemente nos cambia. Asterisco asterisco más allá de la ruptura, el impacto en la imagen pública asterisco asterisco. El final de la relación con Demet Özdemir no solo afectó la vida personal de Can Yaman, sino que también tuvo un impacto en su imagen pública. El actor, que se había convertido en un ídolo global, empezó a ser más reservado con su vida privada. Su relación con los medios de comunicación se volvió más distante. Las entrevistas fueron menos frecuentes y más controladas. Ya no era el Can Yaman que compartía su día a día en las redes sociales.
Ahora sus publicaciones eran más profesionales, más enfocadas en sus proyectos laborales. Este cambio en su imagen pública generó diferentes reacciones entre sus fans. Algunos lo entendieron y respetaron su decisión de proteger su privacidad. Otros, en cambio, sintieron que el actor se había alejado de ellos, que había perdido esa cercanía que lo caracterizaba. Lo cierto es que con el tiempo Kanyaman ha logrado equilibrar su vida personal y profesional. Ha aprendido a proteger su privacidad sin dejar de ser cercano a sus fans. Y aunque el recuerdo de Erken Cikus y de su relación con Demet Özdemir sigue presente en la memoria de muchos, Kanyaman ha demostrado ser un hombre resiliente, capaz de superar las adversidades y de construir una nueva vida. *** El final como catalizador de la transformación ***. Si bien el final de su relación con Demet Özdemir fue doloroso, también fue el catalizador de su transformación. El actor, que en su momento se vio afectado por la ruptura, supo utilizar esa experiencia para crecer y madurar. Después de Erken Cikus, Kanyaman tomó decisiones profesionales arriesgadas. Se mudó a Italia, exploró nuevos géneros y se enfrentó a nuevos retos. Y aunque algunos de sus proyectos no tuvieron el mismo éxito que la serie que lo catapultó a la fama, el actor demostró su versatilidad y su talento. El final de su relación con Demet Özdemir, aunque doloroso, le permitió aprender a proteger su corazón, a priorizar su bienestar emocional. Aprendió a ser más selectivo con sus relaciones, a rodearse de personas que lo apoyan y lo quieren por lo que es. Y sobre todo aprendió a ser fiel a sí mismo. *** Lecciones aprendidas, ¿qué podemos sacar de todo esto? ***. La historia de Kanyaman y Demet Özdemir nos deja varias lecciones importantes. Primero, las apariencias engañan. En el mundo del espectáculo, la imagen que se proyecta es a menudo diferente de la realidad. Detrás de las sonrisas, el glamour y la fama, hay personas con sentimientos, con miedos y con heridas. Segundo, el amor, a veces, duele. Las rupturas amorosas son dolorosas, pero es importante permitirse sentir ese dolor. Es parte del proceso de sanación. Tercero, la vida sigue. A pesar de los finales dolorosos, siempre hay nuevas oportunidades y nuevos comienzos. La resiliencia es clave para superar las adversidades y construir una nueva vida. Cuarto, la importancia de la privacidad. En el mundo del espectáculo, es fundamental proteger la privacidad y establecer límites claros. El presente y el futuro de Kanyaman. Hoy en día, Kanyaman sigue siendo un actor muy solicitado y respetado. Ha demostrado su talento y versatilidad en diferentes proyectos, y ha construido una carrera sólida y exitosa. El actor ha aprendido a vivir con las cicatrices del pasado y ha encontrado la fuerza para seguir adelante. Ha aprendido a proteger su corazón y a priorizar su bienestar emocional. Y aunque el recuerdo de Erken Cikus y de su relación con Demet Özdemir sigue presente en la memoria de muchos, Kanyaman ha demostrado que es capaz de reinventarse y de construir una nueva vida. El futuro de Kanyaman es prometedor. Tiene muchos proyectos en marcha y sigue trabajando duro para alcanzar sus metas. Y lo más importante, ha aprendido a ser feliz y a disfrutar de su vida. Conclusión, el final, la transformación y la resiliencia. En resumen, el final de la relación entre Kanyaman y Demet Özdemir tuvo un impacto significativo en la vida del actor. Si bien la ruptura fue dolorosa, también fue el catalizador de su transformación. Kanyaman ha demostrado ser un hombre resiliente, capaz de superar las adversidades y de construir una nueva vida. Ha aprendido a proteger su corazón y a priorizar su bienestar emocional. Y aunque el recuerdo de Erken Cikus y de su relación con Demet Özdemir sigue presente en la memoria de muchos, Kanyaman ha demostrado que es capaz de reinventarse y de construir un futuro brillante. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que el final de esta relación ha afectado a Kanyaman? ¿Cómo ven su evolución? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y no olviden, si les gustó el vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.